Bueno, la idea es comenzar a partir de esta noche una serie de estudios que nos lleven a poder profundizar en lo que es teología. Si ustedes se acuerdan y hacen memoria, Raúl comenzó hablando de lo que era teología sistemática y dábamos cierta cantidad de doctrinas que íbamos a enseñar que hacen a la teología sistemática. Hasta lo que fue la semana pasada estuvimos hablando de la doctrina de bibliología. Bueno, a partir de hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es doctrina de teología. Antes que nada, quiero poner una frase que dice así: la ciencia más elevada, la especulación más atrevida, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios son el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Esto lo escribió Spurgeon. Es lo que nos estaba diciendo, lo que estaba escribiendo, que todo lo que tiene que motivar a una persona que ha tenido un encuentro con Dios es el deseo de poder conocer cada día más y más en profundidad a ese Dios. Porque si no, comenzamos a tener una relación con alguien a quien no conocemos. Como para dar un ejemplo, podríamos decir de que alguno de ustedes se casó con una persona y después dice: yo a esta persona no la conozco. Muchos utilizan hoy en día esa excusa. Cuando van a hablar de... hay tantos divorcios y se le pregunta por qué se han divorciado, lo primero que dice es que yo no la conocía muy bien. Bueno, cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, es fundamental que conozcamos a la otra persona, sepamos de la otra persona y poder saber quién es la otra persona. Ahora, ¿esto es fácil o es difícil? Sería la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Todo eso vamos a comenzar a profundizar a partir de esta noche para que podamos sacando de nuestras cabezas algunos mitos que tenemos, podamos ir sacándonos algunas dudas, podamos ir contestando algunas respuestas que en nuestro interior pueden estar y que no nos animamos quizá a preguntar pensando de que podemos llegar a ofender o hacer sentir mal a alguien. La idea es interiorizarnos y profundizar en el conocimiento de Dios. De eso se trata y ese va a ser el objetivo de esta serie de estudios que vamos a arrancar a partir de esta noche. Puntualmente en esta noche vamos a hablar un poco, vamos a hacer una introducción y después vamos a definir el concepto de teología. Más adelante vamos a comenzar a ver la doctrina de la Trinidad, que es un poco, ya lo habíamos presentado en Fotia, pero vamos a hacer un resumen para refrescar un poco los conocimientos. Después vamos a hablar de los atributos de Dios y vamos a hablar también de los nombres de Dios. Todo esto para tener un conocimiento, como le decía, más profundo de la persona de ese Dios que nosotros seguimos, de ese Dios que nosotros decimos que amamos, de ese Dios que nosotros decimos que adoramos. La idea es poder conocer a quién amamos, a quién seguimos y a quién adoramos. Bueno, para arrancar, quiero contarle dos historias de algo que sucedió. Primeramente, dice que en una universidad había un teólogo que estaba dando una disertación, un teólogo muy conocido, muy respetado, y se había juntado mucha gente para escucharlo, porque normalmente sus presentaciones eran muy exquisitas, tenía mucha claridad en su exposición y todo lo que hablaba eran cosas profundas. Entonces, en ese día, en su mayoría, los que se habían juntado para escuchar la disertación de este teólogo eran jóvenes. Y cuando este teólogo termina de hacer su disertación, da la oportunidad a las personas que estaban presentes de que hagan algunas preguntas. Entonces, uno de los que estaban sentados, un joven, toma ánimo y pregunta. Y le hace la siguiente pregunta, dice:
¿qué fue lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio de la teología? De todo, después de que él hace esa pregunta, todo el auditorio queda expectante para ver qué es lo que contesta este hombre. Y este señor, con mucha calma y con mucha tranquilidad, comienza a responder la pregunta. Y lo que dice, que lo que él contestó es que Cristo lo ama, que él lo sabe muy bien, porque la Biblia lo dice así. Entonces todos los que estaban presentes comienzan a reírse porque pensaban que era una broma lo que estaba diciendo. ¿Cómo va a contestar eso? Lo más profundo que usted aprendió en todos los años de haber estudiado teología es simplemente que Cristo lo ama, porque la Biblia lo dice así, y que la gente se reía. Pero de a poquito comenzaron a dejar de reírse porque se dieron cuenta de que él no se estaba riendo, que la respuesta que él había dado realmente era la respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Así de simple. En otro momento, un pastor estaba conversando con un niño y le pregunta a este niño y le dice: ¿cómo sabes que hay un solo Dios? Entonces el niño agarra y lo mira y le dice: simple, yo sé que existe un solo Dios porque nuestro Dios es tan grande que no hay lugar para otro Dios. El pastor queda con la boca abierta con una respuesta tan sencilla y tan simple que este joven le había dado. ¿Para qué hago esta introducción? Sencillamente para que nosotros, el primer mito que tenemos que comenzar a derribar en esta serie de estudios, es que muchas veces creemos que las respuestas son tan complejas y que tienen que ser tan teológicas y que tienen que ser tan profundas para que sean válidas, cuando la mayoría de las cosas que Dios revela de su persona son simples y tienen que ser recibidas con simpleza por cada uno de nosotros. Muy bien, tanto este teólogo como el niño dieron una respuesta sencilla a una pregunta que parecía ser muy profunda. Al hacerlo, estaban llamando la atención a por lo menos dos nociones que vamos a ver ahora. Una, que en la más sencilla de las verdades cristianas reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante toda su vida. ¿Qué significa esto? Que este teólogo que había estudiado por tantos años teología y había profundizado en el estudio de Dios y en el conocimiento de Dios, todo esto se resumía a una respuesta que era sencilla, que era simple, y que esa respuesta, no por ser sencilla y simple, dejaba de ser profunda, sino totalmente todo lo contrario. Era lo más profundo que había dentro de todos los conocimientos que había adquirido. Él había entendido a través de la teología de que Dios lo amaba, y él podía sustentar su teoría en que la Biblia lo decía, ni más ni menos. Una respuesta muy sencilla para cosas profundas que hablan de Dios. Y la segunda, que aún dentro de toda la sofisticación teológica, de todo lo complicado que uno puede llegar a encontrar en la teología, o parecer para algunos acerca de la teología, es que nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño. ¿Se acuerdan como el ejemplo del niño? Para comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Que por más que nos esforcemos, intentemos y nos recibamos y tengamos un doctorado en teología y hayamos aprendido todas las técnicas y hayamos aprendido todos los pasos de la teología sistemática, nada de eso puede hacer que una persona deje de ser dentro suyo como un niño en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios infinito. ¿Saben lo que significa infinito? A ver, ¿qué se le viene a la cabeza? Que no tiene fin. Vamos a ir escribiendo. Que no tiene fin. No tiene fin. Y decían que tampoco tiene principio.
¿Qué más se le ocurre por infinito? Que no se puede profundizar. Profundizar. ¿Algo infinito es grande o es algo chico? ¿Qué opinan ustedes? Grande, ¿verdad? Es algo grande. Es algo inmenso. Así es nuestro Dios. Es un Dios infinito. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos también infinitos. ¿Tenemos fin? ¿Tenemos un principio? Sí, tenemos un principio, pero ¿tenemos un fin? ¿Somos tan grandes? ¿Somos tan inmensos? En comparación a este Dios infinito, nosotros pasamos a ser solamente seres finitos. Entonces, cuando nosotros tenemos y comenzamos a estudiar teología, lo primero que tenemos que entender es que somos seres finitos tratando de entender a un Dios que es infinito. Es como que nosotros con nuestra capacidad intelectual tan limitada queremos llegar a entender a Dios y meternos en la mente de Dios con todas nuestras limitaciones. Es algo totalmente imposible. La pregunta sería, ¿cómo puede algo que es finito comprender a algo que es infinito? Ahí está. ¿Cómo puede algo que es finito comprender a algo que es infinito? Y acá tenemos un problema. ¿Cómo nosotros podemos, con todas nuestras limitaciones, llegar a comprender a algo que no tiene limitaciones? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Ah? ¿Qué opinan? Comenzamos a hacer preguntas. ¿Se puede? ¿No se puede? Me miran, levantan el... ¿Se podrá o no se podrá? Esta pregunta, la que estamos viendo, contiene una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa la incomprensibilidad de Dios? ¿De que no podemos comprenderlo a Dios? ¿Que no podemos llegar a conocerlo a Dios? ¿Será eso? Porque si llega a ser a eso, ya nomás apagamos la filmadora y nos vamos todos a tomar mate en la casa. Acá tenemos que comenzar a tener mucho cuidado para poder comprender este concepto. La incomprensibilidad de Dios no quiere decir que no sabemos o que no llegaremos a saber nada de Dios. No es eso la incomprensibilidad de Dios. En realidad significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado. Podemos llegar a conocer a Dios de una manera parcial y limitada. No se olviden del concepto principal, que somos seres finitos tratando de llegar a conocer un Dios inmenso, infinito, por lo cual nuestro conocimiento de Él en la mayoría de los casos va a ser parcial y limitado. Que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Es decir que, muchachos, si alguno de ustedes se ha ilusionado que por más que sea joven, a lo largo de toda su vida, los 70, 80, 90, los años que Dios disponga que ustedes estén en esta tierra, se dedican en profundidad al estudio de Dios, ni aún dedicándose las 24 horas de toda su vida de aquí hacia adelante, van a llegar a tener un conocimiento total y exhaustivo de ese ser supremo que es Dios. Vuelvo a repetir, siempre tengan en cuenta, somos seres finitos, tratando de conocer a un Dios que es infinito. El conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante la revelación es verdadero y útil. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos un problema, somos seres finitos tratando de conocer un ser infinito, pero hay una solución. Dios se revela a nuestras vidas para poder mostrarnos quién es, porque si no, nunca vamos a poder llegar a cumplir lo que decíamos al principio. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ese Dios, con ese ser, si no lo conocemos? Entonces Dios en su misericordia se revela a cada uno de nosotros y vamos a ver más adelante de qué manera Él lo está haciendo. Podemos conocer a Dios en la medida que Él decida revelarse a sí mismo.
Esto es importantísimo. No es una obligación de Dios revelarse. No lo podemos exigir. Siempre está el principio de la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que si Dios se revela a los seres humanos es porque Él lo ha determinado así y porque Él lo quiere hacer de esa manera. Pero está esa respuesta positiva y está esa posibilidad de que Dios se revela a nuestras vidas. Entonces ahí, cuando lo finito puede comenzar a aprender de lo infinito. Recién cuando Dios se revela es cuando cada uno de nosotros comenzamos a poder aprender acerca de ese Dios tan grande y tan maravilloso que cada uno de nosotros conocemos. ¿Porque lo conocemos o decimos que lo conocemos? En parte. Lo finito puede aprender a lo infinito, pero lo finito nunca podrá llegar a contener lo infinito. Nunca podemos llegar a contener lo infinito. ¿Se acuerdan ese ejemplo que yo le daba de Agustín de Hipona? Cuando estábamos hablando de la doctrina de la Trinidad. Ahí lo voy a recordar para los que no estuvieron. Un día Agustín estaba pensando, él era un teólogo, estaba pensando mucho en la existencia de Dios, en tratar de comprender a ese Dios incomprensible, en tratar de llenar en su cabeza de todos los conocimientos acerca de Dios. Y sentía de que le costaba mucho llegar a conocerlo totalmente. Y eso le había generado a él una ansiedad, le había generado a él una inquietud, el sentirse incompleto, el sentirse mal, el sentirse inclusive hasta desanimado porque decía, ¿cómo puede ser si dedico tanto tiempo al estudio que todavía me falte tanto conocer de Dios? Y en una de esas tardes, saliendo él a caminar, dice que iba caminando por la orilla de una playa, reflexionando sobre esto. Y en un momento levanta la mirada y ve a un niño que iba corriendo desde el mar hacia la orilla de la playa. Él lo veía de lejos, no podía llegar a descifrar qué es lo que estaba haciendo, pero sí le llamaba la atención de que un niño corría de la orilla al mar, iba y volvía y volvía. Entonces esto le llamó la curiosidad, le llamó la atención y se acercó. Y cuando se acercó pudo descubrir que lo que el niño estaba haciendo era ir, juntar agua con sus manos, salir corriendo y depositarla dentro de un pozo que había hecho en la arena y tiraba el agua ahí. Y volvía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que Agustín le dice, ¿qué estás haciendo? Explícame qué es lo que estás haciendo. Y el niño, con toda la simplicidad que caracteriza a los niños, le dice, estoy trayendo toda el agua del mar y depositándola en este pozo. Entonces Agustín le dice, pero niño, eso es imposible de realizar. ¿Cómo pretendes poner toda la cantidad de litros que hay en el mar en este pozo tan pequeño? Y el niño se da vuelta y le contestó, ¿y cómo pretendes tú poner todo el conocimiento de Dios en esa mente tan chiquitita? Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar teología, lo primero que tenemos que hacer es entender eso, de que en algún momento nos vamos a encontrar con respuestas que no tienen, preguntas, que no tienen respuestas, que la Biblia no se revela. Dios no la quiso revelar. Y eso no tiene que generar en nosotros desánimos o dudas de llegar a pensar y decir, entonces, ¿existe o no existe Dios? ¿Será verdad o será mentira? Recién charlábamos antes de comenzar de que vivimos en tiempos donde todo es superficial, donde todo puede ser o no puede ser, todo se cuestiona. Y hoy, si nosotros no tenemos en claro qué es lo que creemos, cualquier persona puede llegar y acercarse con algo distinto y hacernos dudar en nuestra fe. Lo importante es aprender lo más que podamos de lo que Dios se ha revelado a nuestras vidas. Entonces decimos, para ir conceptualizando un par de cosas, somos seres finitos y Dios es un ser infinito. ¿Puede el ser humano llegar a conocer la totalidad de Dios? No, no lo puede hacer, jamás lo va a poder hacer. Ahora, ¿por esto nosotros vamos a bajar los brazos y nos vamos a quedar así? No, ¿por qué? Porque Dios se revela, palabra clave. Dios en su misericordia se ha revelado a sus escogidos. Él se ha revelado. ¿Y cómo sabemos entonces
de que Dios se revela. ¿Cómo podemos llegar a saber esto? ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Se ha preguntado de alguna manera cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo saben ustedes que Dios existe? ¿Alguna respuesta? Por circunstancias que nos tocan vivir. ¿Por qué más? Hay mucho calor. Testimonio de la escritura, de la creación. Testimonio de la escritura, revelación por revelación. Por revelación. Muy bien. Clásicamente, las personas que estudian teología sintetizaron esto en 3 respuestas. ¿Cómo el ser humano puede saber que Dios existe? Hay 3 respuestas que son: primero, que la idea de Dios es innata. ¿Qué es algo innato? Que nace con uno. Innato, que nace con uno. Que no es aprendido. Segundo, que es por una deducción mental. Y tercero, que es por revelación especial. Estas son las 3 maneras que dicen los teólogos, los que han estudiado, que son las respuestas que puede encontrar una persona cuando se pregunta cómo sabemos que Dios existe. Vamos a comenzar a profundizar cada una de estos puntos para que ustedes puedan tener claridad qué significa, y lo vamos a respaldar con versículos de la Biblia. Primero, la idea de Dios es innata. Romanos, capítulo 1, del versículo 19 al 20, dice así: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce ha sido manifestado, pues Dios se lo manifestó. Sí, es la obra de Dios la que se manifiesta y el que decide en su soberanía manifestar lo que se conoce de Él. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no podemos llegar a ver de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Es que se quita el velo para que podamos llegar a verlo desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa y puede llegar a decir de que Dios no existe. Salmos capítulo 53, versículo 1, también habla y trae luz a este primer punto. Salmo 53, 1 dice: dice el necio en su corazón que no hay Dios. Una persona necia, insensata, lo primero que dice es que no hay Dios. Toda persona, vamos a comenzar a desarrollar el concepto, toda persona nace con el concepto de que hay un Dios. Todos intrínsecamente nacemos sabiendo de que hay un Dios. Tiene ese conocimiento ya incorporado, innato, por eso es innato. En su nacimiento, nace con eso, no es algo que lo aprende. Toda persona nace con el concepto de que hay un Dios. Sí. Y nace odiando a Dios. También. Por eso es que somos malos con naturaleza. O sea, nacemos y apenas nacemos en forma innata, hacemos. También bien, exactamente. Exactamente. Yo creo que creen que hay un Dios, pero no lo conocen también. Exactamente. Por eso es que viene el versículo que es el que trae luz. ¿Por qué? Porque la persona, como decía Raúl, nace con el conocimiento, pero también a la vez nace con el odio hacia Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que la persona necia, aún sabiendo eso, se vuelve necio, como dice el Salmo, y niega la existencia de Dios. Por eso el Salmo dice: el necio en su corazón dice que no hay Dios. O sea que la persona ya nace siendo enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Nace siendo enemigo de Dios, como vos decís. Pero no es excusable porque nace conociendo de que hay un Dios. Ya está puesto en el gen del ser humano ese conocimiento de Dios. Lo que vamos a ver más adelante son las diferentes maneras en que uno puede llegar a decir que Dios existe, hasta que lleguemos a la tercera, que es por revelación, que es justamente la manera en que Dios se ha revelado en nuestra vida.
porque vos en algún momento determinado sabías que existía Dios. Ya sea porque habías nacido con ese conocimiento, ya sea porque tus papás se habían encargado o la sociedad que te rodeaba se había encargado de decir, hay un Dios, tené cuidado, no hagas esto, no hagas aquello. Pero tercero, es cuando Dios se ha revelado a tu vida, es cuando realmente el velo ha sido quitado y tus ojos han sido abiertos, y ahí es entonces cuando comenzás a conocer realmente a Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Job? Antes de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Tuvo un conocimiento cuando realmente tuvo ese encuentro con Dios. Ese es el tercer punto. Nicolás. La Biblia no reconoce la existencia del ateo. ¿Del ateo? No. Por eso. No. El ateo dice Dios no existe y Dios dice no existe el ateo. Claro, también dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Uh-huh. O sea que el hombre sabe que hay eternidad. Exactamente, ya sea para que el fin sea un fin de salvación o un fin de perdición, pero la eternidad ya Dios la ha puesto en el corazón del hombre. Entonces, por tanto, la actitud más sabia y coherente radica en pensar que el mundo no puede ser producto de la casualidad o la suma de muchas casualidades. Entonces, solo un insensato, como decía el Salmo, alguien que no piensa con lógica y que está lleno de prejuicios en contra de Dios, porque hay muchas personas que tienen muchos prejuicios. El ateo está con prejuicios en contra de Dios. Y generalmente si nos ponemos a profundizar y llegamos a la raíz, ¿por qué el ateo dice que es ateo? Es porque algo le ha pasado en su vida que lo ha llevado a decir, porque me ha tocado vivir tal cosa, yo no creo de que haya un Dios o un ser supremo. Entonces, una persona que está herida llega a ser insensato y no piensa con lógica y está lleno de prejuicios contra Dios, entonces ahí cuando niega su existencia. Entonces leíamos lo que decía Romanos, que por lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenga nadie excusa. Esto significa que las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, como dice ahí, esas son las cosas invisibles de Dios, algunas de las cosas invisibles de Dios, se hacen visibles a través también de la creación que el hombre puede observar en su hermosura y en toda su esplendor. Y ahí pasamos al segundo punto. Recuerden, estamos tratando de contestar esto. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Primero dijimos entonces porque es algo innato. Y lo segundo es por una cuestión de deducción mental. El mismo capítulo de Romanos, los dos versículos que siguen, el 21 y el 22, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron la espalda, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, acá, en su manera de pensar, se envanecieron en su razonamiento, y su corazón necio fue entenebrecido. Es decir, que el corazón, que es un corazón duro, necio, a la vez también se oscureció, se entenebreció, profesando ser sabios, diciendo que eran personas que son sabias, que tenían conocimientos, que tenían letras, terminaron transformándose en necios, negando la existencia de Dios. Muchos sostienen que el concepto de Dios no nace con uno, esa es otra de las posturas. Recién decíamos que nace, que es innato, pero muchos dicen que no nace con uno, sino que se adquiere, que uno va a través del paso del tiempo, va adquiriendo conocimiento de que hay un ser llamado Dios. Viene como resultado justamente de la reflexión al meditar sobre la existencia de Dios. Es como que en algún momento de la vida aquellas personas comienzan a pensar, bueno, ¿y esto que existe se habrá hecho de la nada? ¿Será realmente que es todo como dicen de la teoría del Big Bang, que todo surgió de la nada? ¿Será que vino una nave espacial que trajo la semilla que inseminó la Tierra? ¿Será que éramos monos y después
Entonces tratan de buscar y comienzan a estudiar, comienzan a analizar lo que los rodea, y muchos llegan a entender de que eso es una prueba, la creación, lo que existe, de que alguien tiene que haber hecho algo para que eso exista. Entonces el segundo punto es por deducción mental, es cuando el ser humano comienza a reflexionar, comienza a preguntarse, comienza a filosofar, a tratar de entender. ¿Y cómo lo hace? Observando, y trae respuesta de lo que observa diciendo, no, alguien tiene que haber creado esto. Y ahí es donde se encuentra por deducción mental de que existe un Dios. Cualquier persona que se ponga a razonar el por qué y el cómo de las cosas tiene que llegar a la conclusión de que hay un Dios. Siempre sabemos que hay una excepción. No que todos el que se pone a razonar va a decir, no, yo ya no soy más ateo porque veo la creación, entonces yo estoy seguro de que esto ha sido creado por Dios. Existen esas excepciones. ¿Por qué? Porque le tratan de encontrar, como yo le decía, una respuesta en otras cosas que son ilógicas. Muchas veces cuando se habla de la teoría de la, iba a decir, no es la relatividad, sí, la relatividad, ¿no? La teoría de la relatividad, entonces el evolucionismo, la teoría de la evolución. Entonces, cómo la persona, a mí me llama mucho la atención cómo la persona le resulta más creíble pensar que desciende o que viene evolucionando de un simio, antes de decir, no, aquí hubo la manifestación de un ser supremo que es Dios, que ha sido el creador. Cómo el hombre en su necedad, por eso dice los sabios, se terminan haciendo necios, se creen sabios pero terminan siendo necios, cómo prefieren admitir esto por negar esto otro. No lo entiendo, me cuesta mucho entender ese razonamiento y esa filosofía. Sin embargo, muchas de estas personas los defienden a muerte. Y a mí en particular me causa gracia, pero es así, es algo que conocemos y que lo vivimos. Hay que tener mucha fe para creer. Eso ya es otra cosa. Si alguno se parece al mono, bueno, eso ya es otra cosa. Ese es tema de otro estudio. Y entonces llegamos a la tercera respuesta a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y ahí viene la respuesta clave. Por revelación especial. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A los sabios, a los filósofos, a los científicos. ¿A quién dice Deuteronomio que pertenecen las cosas secretas? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros, para los escogidos. Y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y aquí con este versículo se comienza ya a dilucidar un poquito más el tema. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos de que Dios se revela. Pero Dios se revela con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De acuerdo a lo que dice Deuteronomio, vuelve al anterior por favor. ¿Cuál es ese propósito? De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 29, 29. A ver quién se anima a encontrarlo ahí. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios se revela a sus escogidos para mantener una relación de amor, para mantener una relación con cada uno de nosotros, y la manera de hacerlo es a través del conocimiento de Él. ¿Y cómo es que Él se revela? Justamente a través de la palabra, a través de cómo Él se ha mostrado a aquellos hombres que han sido los que han sido inspirados por Dios, los que han tenido la revelación y que lo han dejado escrito, y que eso es lo que hemos aprendido en la clase anterior junto con Eduardo. Entonces, Dios se revela para que cumplamos todas las palabras que están escritas en la ley. Dios se ha dado a conocer por medio de su santa palabra. Eso ya lo sabemos, no hay duda con respecto a eso. Dios se da a conocer a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Se reveló también
de manera sobrenatural a las personas que Él ha escogido. Y estos son los que preservaron todas estas palabras en los escritos y llegaron a nuestros días como lo conocemos, que es la Biblia. Y sobre todo Dios se ha revelado de una manera muy especial y particular. ¿A quién se le ocurre? Piensen. ¿Cuál es la revelación más grande que Dios ha hecho de su persona? Se hizo carne a través de Jesucristo. Y que Jesucristo es también la palabra viva. Dios se revela a través de la vida de su Hijo Jesucristo que se encarnó. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Después yo voy a hacer muchas preguntas, ¿no? A Miguel. Jesús se gozaba cuando venían los discípulos gozosos y él alababa al Padre y decía gracias porque has escondido estas cosas a los entendidos y las has revelado a los niños. O sea, lo mismo que la declaración de Pedro, que lo reveló mi Padre. Sí. Entonces, Dios a quien quiere su soberanía, como decía vos, a quien quiere revelarse se revela. Y hay otros que le hablaban por parábolas para que no entiendan. Y a otros les mostraba de qué se trataba. Exactamente. En todo lo que es teología, lo que se destaca justamente es la soberanía de Dios. Y por eso es importante entender de que muchas veces se nos van a presentar 1000 preguntas y no las vamos a poder responder. Pero si Dios no te las ha revelado, no las vas a poder responder. ¿Y Él lo hace por qué? Simplemente porque Él es Dios. Y eso es lo que al ser humano le cuesta. Le cuesta asumir. Entender que hay un ser supremo que lo puede llegar a ser más que Él. A ningún ser humano en su naturaleza, como decíamos recién, en esa parte mala, en ese odio a Dios, a ninguno le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, a ninguno le gusta, ya está dentro de nosotros rechazarlo. Le cuesta al ser humano. Por eso la única manera de llegar a tener una comprensión de Dios ni siquiera es por un mérito nuestro, es por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta en eso no hay ningún mérito del ser humano. Por más que nos desesperemos en buscar, si lo hacemos de una manera simple y sencillamente por hacerlo con nuestras propias fuerzas, Dios no se va a revelar. Dios no se va a revelar nunca en la vida de esa persona si Él no quiere revelarse. Y puede llegar a estar ya en los últimos años de su vida y si Dios en ese momento de su soberanía había determinado que ahí se iba a revelar, se va a revelar ahí. Pero ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios ha determinado. Muy bien, estábamos en el tercer punto, por revelación especial. Decíamos que también Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo, quien es la palabra encarnada de Dios. El fundamento firme de nuestra fe es que conocemos a Dios porque Él nos habla. A través de su palabra, Dios nos habla. Sin la revelación de Dios, todo nuestro supuesto, escuche bien, sin la revelación de Dios, todo nuestro supuesto conocimiento de Él no es nada más que meros intentos nuestros por tratar de decir que conocemos a Dios. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes de que se acercaba alguna persona y ustedes quizá todavía no hayan tenido un encuentro con Dios porque nos ha pasado? Y llegar a decir, bueno, yo conozco a Dios. Ajá, ¿y por qué conoces a Dios? A ver, decime, ¿qué es lo que conoces a Dios? Y empezaba, y no te caía una ficha. Porque hasta que Dios no se revela, todo lo otro que un ser humano puede llegar a decir que conoce de Dios, no es nada. No existe, no tiene fundamento. Es cuando Dios se revela a tu vida, cuando realmente los ojos son abiertos y comenzamos a experimentar el conocimiento de Él. Todo lo demás pasa a ser especulación. El conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante la revelación es verdadero y es útil. La Biblia expresa esto mismo en el versículo que habíamos leído recién, que las cosas secretas, el de Deuteronomio, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Podemos decir que está en la naturaleza de Dios comunicarse. Dios en su naturaleza quiere comunicarse con sus escogidos. No lo hace por una necesidad interna, no porque Dios estaba solo y dice, bueno, como muchos piensan, que ha creado el hombre porque necesitaba con quien comunicarse. No es así. No es por una necesidad interna de Dios, ya que Dios no se siente solo. Eso tiene que quedar bien claro en sus cabezas. Dios no nos crea y se manifiesta y se revela a nosotros porque quería comunicarse con nosotros. Dios no estaba solo. Eso lo vamos a ver cuando veamos Doctrina de la Trinidad. Lo hace porque tiene un mensaje para comunicarnos. Él tiene un mensaje que quiere comunicar. Y ahí es donde Él comienza a relacionarse con nosotros. La voz de Dios es nuestra brújula y es nuestra orientación. Si no conocemos y no hemos escuchado, no escuchamos la voz de Dios, nunca vamos a saber a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro destino. Por eso dice que su voz es justamente nuestra brújula, es lo que nos orienta. Es a través de la comunicación de Dios hacia cada uno de nosotros. En conclusión, solo podremos sumergirnos en el conocimiento de este único Dios grande y poderoso a través de lo que Él revela a cada uno de nosotros mediante las Escrituras. Por lo cual, el estudio profundo de su palabra fundamenta nuestra comprensión de quién es Dios y nos brinda las bases para entender la relación de creador con criatura. La única manera es a través del conocimiento de su palabra en que vamos a poder conocer ese Dios que se revela en nuestras vidas. No hay otra manera. Entonces, bien, esa es la introducción. Ahora vamos a comenzar a profundizar en lo que es teología. ¿A cuántos muchas veces le ha dado miedo escuchar la palabra teología? ¿A cuántos la han escuchado y decían que era una herejía? ¿Cuántos le han enseñado de que hablar de teología era algo que no correspondía a Dios? ¿Alguno? ¿O me ha pasado a mí nada más? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Qué piensan ustedes que es la teología? Yo voy a ir borrando un poquito acá mientras ustedes piensan. Muchos decían que era únicamente crear los conceptos de la letra y no del espíritu. Entonces, la gente dejaba de estudiar por eso. Quería vivencia, la experiencia más que... ¿Cuántos muchas veces se han negado a estudiar teología porque decían que la letra mata? A ver, ¿qué piensan ustedes que es teología? Y no me den la definición de entrada, porque si no, yo no puedo seguir, ¿no? Teología. ¿Qué piensan ustedes? No me digan la definición. Traten de dar otras palabras. La teología es igual, yo le voy a tirar unas par. ¿La teología es igual a religión? ¿No o sí? El concepto que se tenía es que son religiosos. Decían que eran religiosos. Académico. ¿Sí? Muchas veces, muchas personas no se animan a profundizar en el conocimiento de Dios justamente por caer tildado bajo este concepto. Es decir, no, Eduardo es religioso. ¿Por qué? Porque está estudiando y profundizando en el conocimiento de Dios. Es un religioso. ¿Nunca lo han escuchado? Es un fanático. ¿Qué más? Nosotros un poco nos enseñaban que la tarea de predicar es del pastor y de nosotros de llevar gente a la iglesia. Salíamos a folletear, por ejemplo, porque no nos pasa solamente a mí, pues pasa en varias iglesias. Hay un grupo mal llamado grupo de evangelización que solamente salen a folletear para llevar gente a la iglesia y la iglesia encarga al pastor de enseñarle la palabra de Dios. Pero a nosotros cuando nos confronta iglesia contra iglesia, es tema iglesia nada más, pero no tenemos la enseñanza como para mostrarle a Dios, Jesús, la necesidad del Salvador.
Entonces, por eso es necesario conocer eso. Yo podría aportar que por una errada percepción de lo que significa, porque seguramente con la definición se nos van a despejar todas las dudas, la teología, en mi caso en particular nos decían que la teología era restarle el poder. Era quitarle poder a Dios. El dunamis, la experiencia que uno tiene en un acto de oración, de ministración. Entonces, ser un teólogo era una persona que decaía en su unción, en su poder, en su relación con Dios. O sea, se basaba solamente en la letra. Entonces, lo que importaba acá era lo que uno recibía, si bien es cierto, lo decía por revelación, pero más que nada eran prácticas que muchas veces no eran fundamentadas con la Escritura. Y muchas veces también, como decíamos recién, por caer en ese concepto, muchos lo explicaban diciendo, no es la cabeza un extraterrestre, quería hacer un círculo, pero salió en medio. Y acá iría otro. Sí, el pizarrón tiene la culpa, no yo. Acá adentro encontramos un ser que dijimos que es finito. Y aquí afuera tenemos un ser que es infinito. Eso es lo que hablamos hace un rato. Entonces muchas veces nos enseñaron, nos dijeron que era una pérdida de tiempo justamente por lo que explicábamos al principio, de cómo íbamos a perder tiempo en estudiar teología, que ya vamos a definir bien de qué se trata, que es una palabra compuesta, si nunca íbamos a llegar a cubrir esto. Y que como dijimos es cierto, nunca lo vamos a poder hacer, pero solamente a través del estudio, porque teología significa, es una palabra compuesta del griego, que es, creo que está en la próxima. Ahí está. Teos, que significa Dios, bien. Y logos, que significa estudio. O como dice ahí, discurso, expresión o doctrina. Pero es estudio para que no nos confundamos. La manera en que sería más clara para nuestro idioma es justamente en estudio. Por lo cual, si unimos estas dos palabras, teos y logos, llegamos a la palabra teología, que está ahí, con H, y que significa que es el estudio de Dios. Entonces, ¿cómo vas a perder el tiempo en tratar de estudiar a Dios, un ser tan infinito, cuando realmente, únicamente, tenés que vivir y dejarte llevar por la corriente y todo lo demás viene por consecuencia? Muchas veces han dado esa explicación para lograr de que se tenga un poco temor en cuanto a profundizar lo que es la teología. Pero cuando entendemos que teología realmente no es eso, sino que teología es justamente profundizar en el conocimiento de Dios, es cuando volvemos al principio, cuando el creyente que ha sido escogido entiende que la mejor manera de relacionarse con ese ser amado es conociéndolo. ¿Y cómo vamos a conocer algo si no nos preocupamos en conocerlo? Yo escuché a muchos predicadores decir, yo no me encargo de estudiar. La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí? Eso es peligrosísimo, es suicidio. ¿Cuántas doctrinas, falsas doctrinas, se forman por hacerlo de esa manera? Cuando tenemos un Dios que se revela a través de la Escritura de una manera ordenada y muestra cómo es, que eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ahora lo que estamos haciendo es más que nada una introducción y conceptualizando. Cuando nosotros comenzamos a profundizar nos damos cuenta de que es un Dios ordenado, y no por ser un Dios ordenado deja de ser Dios. Y comenzamos a entender de que Él se revela con sus atributos, que también lo vamos a ver más adelante, los atributos de Dios. Y es la única manera, cuando uno conoce a ese ser, cuando
a través de conocer cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, cuando se despierta dentro de nosotros algo fundamental que es el temor a ese Dios. Uno no puede tener temor a algo que no conoce. Inclusive cuando eras chiquito y te decían, tené cuidado que viene el viejo de la bolsa, ya se encargaban de ese personaje imaginario de darle una forma, o vos mismo le dabas una forma. Entonces le tenías miedo, no temor en ese caso, porque ya te hacías una imagen de algo. Pero uno no puede tener temor de Dios si no lo conoce, porque si uno no sabe lo que a Dios no le agrada, va a vivir desenfrenadamente. Si uno no conoce lo que a Dios le agrada y no le agrada, vive desenfrenadamente. Si uno no conoce la grandeza de Dios a través de sus atributos, de las cosas que ha hecho, de las cosas, cómo se manifiesta su carácter, tampoco nunca va a desarrollar dentro de sí un corazón de adoración. La expresión de adoración es ni más ni menos que una expresión de amor. Es como cuando vos estás puesto de novio y estás enamorado de esa chica, y esa chica tiene ojos celestes, y vos le decís un día que te haces el poeta, y le vas a decir, estoy enamorado de esos hermosos ojos café que tenés. Te va a pegar un chirlo, te va a pegar un sopapo, te va a decir, ¿con quién estabas? Yo no tengo ojos color celeste, mis ojos son color café. No podemos llegar a amar en profundidad a alguien que no conocemos. Entonces, para eso, de eso se trata justamente este conocimiento de Dios, de conocer a Dios para agradarle, para comunicarnos, para entablar una relación, como terminábamos el punto anterior, entre creador y criatura. Dios creador, seres humanos criaturas. Nos tenemos que relacionar. ¿Cómo nos vamos a relacionar si no lo conocemos? A través de la teología viene el conocimiento de Dios. Muy bien, ahí dice, la palabra teología es un compuesto de dos palabras griegas, eso está bueno que se lo sepan para que ustedes puedan defenderlo. Theos, que significa Dios, y logos, palabra que significa discurso, expresión o doctrina, pero más sencillo, estudio. Combinando las dos palabras en una, teología significa el estudio de Dios. Sencillamente, la teología es la ciencia de Dios. La palabra teología, vale decirlo, para aquellos que quizás se le ha cruzado por la cabeza y no lo quieren decir, o alguno que vea el video, hay que ser sincero, la palabra teología no aparece en la Biblia. Usted si la busca no se gaste porque no la va a encontrar. La palabra teología no aparece en la Biblia, pero sin duda su verdad sí. El estudio de Dios es respaldado por muchos versículos bíblicos, inclusive por la misma palabra en sí. Así la Biblia es principalmente un libro de teología. El Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Él nos llama a escudriñar las Escrituras, como dice Nicolás. Pero llegar a decir delante de algunas personas que la Biblia es un libro de teología puede llegar a ser tomado de una manera ofensiva, siendo totalmente lo contrario. Por eso es importante que se saquen ese mito de que teología es una mala palabra o una mala expresión o algo que no corresponde. La palabra teología no se encuentra en la Biblia, pero sin duda su verdad sí. Así la Biblia es principalmente un libro de teología y el registro inspirado del estudio de Dios. ¿Se acuerdan de la inspiración? Es un registro inspirado del estudio de Dios. La divina revelación de Dios al hombre acerca de quién es y cómo relaciona el hombre con su creación. En el sentido más estrecho, la teología se refiere al estudio de Dios mismo. ¿Qué significa esto? Que conocemos su existencia, conocemos su esencia, conocemos sus atributos, conocemos su Trinidad y conocemos sus obras a través del estudio de Dios, a través de la teología. Muy bien, ¿cuáles son los distintivos de la teología? Tiene varias características, pero para hacerlo más corto y no marearlos mucho, yo resumí en 3 nada más, 3 distintivos de la teología. Como verán, cuando estuve copiando me pasé a la D, eso quiere decir que había muchos más, pero vamos a hablar únicamente de 3. Primero, respaldo. La teología es bíblica.
Toda teología debe estar arraigada y cimentada en la Escritura. Si alguna cosa se te presenta como teología y no tiene un sustento y un respaldo en las Escrituras, no es teología. El estudio propio de Dios debe surgir ¿de dónde? De la palabra de Dios, ni más ni menos. El estudio propio de Dios debe surgir de la palabra de Dios. En concreto, una interpretación adecuada de los principales textos bíblicos garantiza poder tener un conocimiento de Dios. Y tal conocimiento espiritual no se basa en la filosofía humana. Ahí ya no tiene nada que ver lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree o lo que el hombre supone. Ya cuando eso interviene dentro de lo que es la teología, ya deja de ser teología y pasa a ser una teología que está, ya no se le puede llamar teología, ya es algo adulterado, que ha sido influenciado por el humanismo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere poner dentro de lo que Dios ya ha revelado como verdad su punto de vista. Y ahí es cuando ya pierde forma y deja de ser lo que realmente es. Tampoco en especulaciones ociosas, tampoco ni siquiera en las tradiciones de la iglesia. Muchos se llevan de las tradiciones de la iglesia, diciendo, pasa que en el año 1966, cuando vino el pastor tanto, hizo la campaña tanto, él agarró y levantó su mano derecha, y cuando levantó su mano derecha, todos cayeron. Entonces, a partir de ahí, hacemos toda una doctrina de que si levantas tu mano derecha, ahí se manifiesta el poder de Dios. Tampoco tiene que ver con tradiciones que haya vivido la iglesia, hacen a la teología. La teología es bíblica. Tampoco está relacionado a la mera lógica y al razonamiento del ser humano. La teología, en cambio, debe venir de la Escritura, que le quede bien grabado eso. Tiene que ser comprobada a través de la Escritura para poder garantizar que realmente es teología. La comprensión de la verdad de Dios requiere un firme compromiso con la infalibilidad, la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Si alguien está anotando, ponga así bien grueso que la Escritura es la verdad. Solamente la Escritura es la verdad. Juan 17:17, búscalo, Juancito. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la verdad? La palabra. Esa es la verdad. Por eso podemos decir que la teología es bíblica. Así, el estudio de Dios se basa en un correcto manejo de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Porque como decíamos hace un rato, se arma cada desastre por malas interpretaciones. Muy bien, el otro punto, la teología es trascendente. ¿Qué significa que algo es trascendente? Es algo que trasciende, que va más allá, es algo trascendente la teología. El estudio de la teología consiste en el estudio de la realidad infinita, ya habíamos dicho eso, de la realidad infinita que trasciende más allá de nuestras mentes finitas y pequeñas. A menudo hay verdades que se enseñan en la teología que son aparentemente irreconciliables para la mente humana. Pero sin embargo, ambas verdades son igualmente válidas y deben ser aceptadas. Por ejemplo, cuando empecemos a estudiar la doctrina de la Trinidad, por un lado, la Biblia dice que Dios es uno, y la Biblia también dice que Dios es tres. ¿Cómo es? ¿Es uno o es otro? Son cosas que aparentemente están irreconciliadas, que se oponen, pero cuando uno profundiza se da cuenta que es una sola cosa. Por eso dice que la palabra trasciende más allá de lo que uno puede llegar a deducir y pensar diciendo esto es contradictorio. Otro ejemplo relacionado a esto. Esta verdad trasciende nuestra capacidad de entender, sin embargo debe ser aceptada por la fe como una verdad de la teología. La Escritura también nos enseña que Jesús es totalmente Dios, pero también nos enseña que es totalmente hombre. ¿Es algo irreconciliable? No. Hace referencia a la trascendencia de la teología. Y bueno, ¿cómo puede ser esto? Esto se debe
a que la teología consiste en la verdad trascendente que a menudo, yo diría casi siempre, excede nuestra capacidad completa y nuestro entendimiento total. Pasa que el hombre está limitado a forma, tiempo y espacio. Entonces queremos tratar de comprender lo infinito de Dios en forma, tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, entender la eternidad hoy es imposible. Yo no puedo entender la eternidad. Entender el cielo, el infierno, como la Biblia lo revela, no lo puedo entender. Porque mi mente está limitada a un tiempo. Yo vivo en el presente. No estoy ni en mi pasado ni en el futuro. Volvemos a esto. Somos seres finitos y un ser infinito. El ser infinito puede contener al finito, pero el finito no puede contener al infinito, es imposible. Ahí actúa la fe. Ahí actúa la fe, ni más ni menos, es la fe. Otro punto, la teología es limitada. ¿Qué significa esto? No que Dios tenga límites, se entienda esto, sino que el estudio de Dios a veces es limitado. No todas las preguntas que podrían ser planteadas por la mente humana inquisitiva pueden ser respondidas por un estudio de teología. La Escritura guarda silencio sobre muchas cuestiones. Hay muchas cosas que ni el teólogo más de mayor cantidad de estudio y de años de profundizar en estudios puede llegar a responder, porque hay cosas que Dios no las ha revelado. Ahora, si alguno se anima a inventar, ya es otra cosa. Porque yo creo, porque yo deduzco, porque... No, eso ya es otra cosa. Pero hay cosas que concretamente no las sabemos, porque Dios sencillamente no las quiso revelar. La Escritura guarda silencio sobre muchas cuestiones. De este modo, la teología no puede ser forzada a hacer frente a todos los temas. Por ejemplo, ¿cómo se originó la iniquidad que se halló en Satanás? ¿Alguien sabe dónde está? ¿En la palabra? ¿Hay una respuesta concreta, teológica, respaldada con la Biblia? No lo hay. Y es una buena pregunta. Pero Dios no lo quiso revelar. Después en algún momento le vamos a preguntar por qué. No sé si le iremos a preguntar. Pero no lo quiso revelar. ¿De dónde vino? No sabemos. La Biblia no lo dice. Ninguna teología puede hablar de este tema porque la Escritura no lo hace. Por lo cual, cada vez que venga, vuelvo a repetir a alguien, y querer enseñarle algo y presentarle como que viene de parte de Dios, si no tiene un sustento respaldado en la Biblia, está flojito de papeles, diríamos aquí en Tucumán. Por eso tenemos que ser sabios, por eso tenemos que estar en comunión, por eso tenemos que tener una mente inquisitiva, pero en la palabra, en escudriñar, para aprender y no ser engañados. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, ¿qué más? Vamos al otro punto. La dinámica de la teología. Primero, la teología brinda el verdadero conocimiento de Dios. Dice así: nadie puede participar en un estudio de Dios, nadie puede participar en un estudio de Dios con una mente dispuesta, corazón receptivo y obediente y no cambiar radicalmente. ¿Qué significa esto? Que toda persona que se proponga en su corazón comenzar a estudiar a Dios y lo hace realmente con una mente dispuesta, sin cuestionamiento, y quiere llegar a conocer a ese Dios supremo, inevitablemente Dios se va a revelar. Siempre partiendo obviamente del principio de soberanía, de que si Dios lo ha llevado a ese lugar es porque ya es uno de los escogidos. Pero cuando una persona lo comienza a hacer al estudio de esa manera, es inevitable de que esa persona termine teniendo un conocimiento profundo de Dios. Es inevitable, es una consecuencia. Dice así: cuando es impulsada por el Espíritu Santo, la teología es el campo más potente de estudio en el mundo. Cuando la verdad de la doctrina bíblica se enciende en los corazones de los hombres, la explosión espiritual como resultado desata el poder de Dios en las personas. Hoy escuchamos en estos tiempos de que todos piden avivamiento. Cuando nosotros comenzamos a hacer un poco de historia y miramos hacia atrás, los mayores avivamientos, si se le puede llamar de esa manera, fueron cuando los reformadores o cuando las personas comenzaron a profundizar en el estudio de Dios. No fueron por movimientos
no fueron por modas, fue cuando alguien decidió en su corazón comenzar a estudiar acerca de Dios. Y Dios se revela. Cuando Dios se revela a través de su palabra es cuando se genera esa explosión que es la que transforma a los seres humanos que llegan a escuchar estas verdades y que el Espíritu Santo les revela que estas verdades vienen de parte de Dios. Es ahí cuando se abren sus ojos y se abren sus oídos. Muy bien, ahora hay 3 puntos en cuanto a la dinámica de la teología. Primero, la teología brinda el verdadero conocimiento de Dios. El estudio de Dios correctamente sistematizado conduce a un conocimiento más profundo de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? No está mal anhelar eso. No está mal. Exactamente. Cuando uno comienza a profundizar en el estudio de Dios, Dios se va a revelar. Se va a revelar a tu vida. Ese tiene que ser el anhelo que tiene que haber en tu corazón. Cuando comenzamos, el que estudia la teología entiende más plenamente quién es Dios. El año pasado, la mayoría de los que están aquí sentados han comenzado a conocer sobre los atributos de Dios, que es algo que vamos a repasar en una de las clases más adelante. ¿Cuántos de los que están aquí sentados me pueden decir que el haber conocido acerca de los atributos de Dios no ha generado un cambio en sus vidas? Eso es inevitable. Cuando uno comienza a conocer al Dios que sirve, al Dios que ama, tu mente recibe una transformación que te hace ver a Dios realmente como Dios se manifiesta en tu vida y no como vos pensabas que Dios era. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Son las cosas que uno comienza a entender con plenitud. ¿Cómo es la persona de Dios? Lo que es, su esencia, su ser, lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo en el mundo. Es un conocimiento continuo, verdadero, que brinda la teología. Tal conocimiento acerca de Dios es indispensable para crecer en conocer a Dios más profundamente. El otro punto, ya para ir terminando, la teología enciende la adoración ferviente. ¿Se acuerda lo que decíamos hace un rato? Cuando uno comienza a conocer a Dios, tu adoración cambia. O mejor dicho, tu adoración pasa a ser adoración. Antes quizás estábamos engañados y pensábamos que adorábamos. Pero cuando uno tiene un conocimiento real de Dios, esa adoración es una adoración ferviente, se enciende algo dentro tuyo. ¿No les ha pasado a ustedes levantarse a la mañana y comenzar a adorar a través de un canto? ¿Nunca le ha pasado eso? Es decir, de la nada, qué sé yo, ni siquiera has soñado esa noche, pero te has levantado y has comenzado a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es algo ferviente que está dentro tuyo. Porque tu ser, tu espíritu, ya comienza a tener un conocimiento de ese ser hermoso, ese ser precioso. Y automáticamente se despierta dentro tuyo esa necesidad de adorarle. Ojo, ¿no? Que sabemos que adorar no solamente es cantar, porque ya lo hemos aprendido, sino de que es una expresión de amor hacia Dios, de levantarse temprano, es decir, qué sé yo, es el día más nublado y más feo para cualquiera, decir, gracias Dios por este hermoso día que me has regalado. Eso uno lo hace cuando comienza a conocer a Dios y cuando entiende su soberanía principalmente, de que Dios hace las cosas y todo proviene de Él. Entonces el estudio enciende la adoración a Dios. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, viendo los distintos monumentos de los ¿Sí? que había, y él dice que encuentra un altar que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Él dice, ustedes le adoran, pero no le conocen. Entonces Pablo empieza a decir a ese Dios que yo predico, y él empieza a hablar del atributo de Dios, empieza a hablar de Dios que ha creado los cielos, y él empieza a hablar eso para que se comprenda la adoración que está haciendo. Porque a veces no conocemos, no adoramos como tiene que ser. Muchos están buscando la canción de moda o el último mover de la adoración, pero siguen sin conocer el Dios que sustenta todo, el creador de todo, el que da cumplimiento a cada palabra, al que sostiene todo por su palabra, por su boca. Entonces la iglesia debe conocer ese Dios, quién es ese Dios. Y nos vamos más allá donde Jesús habla con la mujer samaritana. Y decía, ustedes dicen que se adora en este monte y los judíos dicen que se adora en este monte, pero yo digo que se adora al Padre en espíritu y en verdad. Y en
Y justamente, ¿quién es el que estaba hablando? Era Jesús. Jesús, el que es el que se revela a través de es la revelación de Dios encarnada. Entonces Él nos estaba dando la llave para abrir esa puerta relacionada a lo que es la adoración. Sí, más adelante en el estudio vamos a hablar también del Dios conocido, justamente partiendo de esa enseñanza de Pablo. Lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, este es uno de los grandes resultados de un estudio correcto de la teología, de que se despierte dentro de cada uno de nosotros un alto concepto de Dios y genera el despertar de un fuego en adoración y en alabanza a ese Dios grande. Muy bien, y por último, relacionado a lo que es la dinámica de la teología modela, forma en cada uno de las personas un modelo de santidad personal. ¿Por qué? Porque va de la mano con lo que yo le decía hace un rato. El conocimiento profundo de Dios te lleva a decir, epa, voy a comenzar a caminar en santidad porque sé a quién estoy sirviendo. Una vuelta me acuerdo clarito cuando era chico y en ese momento no lo entendía, pero me acuerdo que estábamos en mi casa y hace poquito que mi mamá había comenzado a ir a congregar. Y ella iba a congregar y nosotros mucho como que no entendíamos, no queríamos saber nada, veníamos de una familia muy tradicional católica, inclusive participando en todo lo que es la liturgia del catolicismo. Mi mamá era catequista, mi papá también, a mí me querían hacer monaguillo, ya iba a ser sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces muy profundo, y en un momento determinado Dios se revela a la vida de mi mamá. Entonces a ella se le abren los ojos. Y me acuerdo que era una cuestión familiar, era una cuestión muy, muy seria, algo de Estado prácticamente dentro de la casa, ¿qué es lo que iba a pasar? Dejamos toda la tradición católica con el qué nos dirán, y comenzar a seguir esta cosa nueva que se nos presentaba. Y creo que en ese momento Dios se le revela a mi papá, o el Espíritu Santo le trae revelación a mi papá, y dice, me acuerdo clarito que dijo, lo que sí tenemos que tener en claro, y lo que tenemos que saber, que la decisión que vamos a tomar, creyendo todavía que nosotros tomamos la decisión, ¿no? Que la decisión que vamos a tomar es una decisión de vida. A partir de lo que nosotros comencemos a hacer ahora, si vamos a ser evangelistas, como se decía, es algo de vida. Ya no hay una vuelta atrás. Y es algo que si vamos a comenzar, vamos a tener que seguir para adelante. Y él lo dijo con mucha seriedad, ¿viste? Y todos los hermanos nos mirábamos, y muchos no entendíamos, pero nos mirábamos, pero me quedó grabado eso, de que cuando el Espíritu Santo es el que comienza a revelarse en la vida de las personas, a manifestarse, a mostrarse, comenzamos a decir cosas que ni siquiera nosotros las entendemos. Y cosas que son simples, pero tan profundas a la vez, cosas que parecen tan sencillas, pero que a la vez son tan arraigadas dentro de nuestro ser, que cambian y transforman nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar. Nos hace un cambio total en nuestras vidas. Y esa teología también justamente modela santidad personal. ¿Qué significa esto? Que un estudio de Dios que es infinitamente santo, cuando estudiamos a un Dios infinitamente santo, porque a él ser infinito, también justamente es infinitamente santo, produce santidad en el que participa en tal búsqueda. Mientras uno contempla la santidad de Dios, la suma y sustancia de su perfección es transformado en una misma imagen de gloria en gloria. ¿Se acuerdan cuando viene Isaías? Dice, pobre de mí, ay de mí, porque soy inmundo de labios. ¿Y qué es lo que había pasado? Había tenido un encuentro con esa santidad. Entonces, creo que automáticamente dentro de nosotros ya algo se activa y nos hace decir, bueno, voy a caminar con más temor. No voy a caminar con más temor, voy a caminar con temor. No puedo hacerlo de otra manera ante un Dios tan santo.
cuando entendemos que la palabra también nos dice que Él es santo y que no tiene contacto con cosas que no sean santas, que sean inmundas, contaminadas. Dígame si no se le pone la piel de gallina cuando uno se encuentra con un pasaje así y se pone a pensar dentro suyo y dice, uy, yo hoy día dije una pequeña mentirita. Pero si no fuese por la gracia de Dios, si no fuese por la vida de Jesucristo, no podríamos llegar a tener esa relación. Eso es lo que genera un corazón de agradecimiento y de adoración a Dios. Cuando entendemos, aún con todas nuestras limitaciones, como hemos dicho en toda la noche, cuando entendemos de que Dios se revela sin que nosotros seamos merecedores de eso. Lo hizo solamente por amor a su nombre. Y Él se ha revelado a tu vida y a mi vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Se imaginan eso? Mirando a cara descubierta, sí, sin nada delante de nosotros, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Es obra de nosotros? No, es obra de Dios. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mientras uno contempla la supremacía trascendente de Dios, aquel que es alto y que es elevado, tal estudio de este tipo produce santidad personal en la vida del creyente. ¿Es así? Cuando profundizamos en el conocimiento de Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar cambia radicalmente. Así que les invito a que puedan seguir profundizando. Vamos a continuar la semana que viene, ya vamos a ir más adentro, vamos a comenzar a ver ya algunos puntos, como por ejemplo la Trinidad. Vamos a repasar la Trinidad, vamos a hablar del Dios conocido, vamos a hablar de las herramientas que tenemos para conocer al incomprensible, al Dios incomprensible. Vamos a hablar también de los atributos de Dios, los comunicables y los incomunicables. Vamos a hablar del amor de Dios, de la soberanía de Dios, la veracidad, la justicia de los nombres. Es mucho lo que nos queda por delante. Pero los animo a que se mantengan fieles y que puedan venir porque no tiene desperdicio. Sinceramente no tiene desperdicio. Les puedo asegurar que va a mejorar mucho su relación con Dios, el tener el conocimiento de ese Dios al cual todos nosotros decimos que amamos y que servimos. Y vamos a poder decir también que aún con nuestras limitaciones, también lo conocemos. ¿Se animan? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? A la una, tengo mi jefe que dice así, pregunta, dudas, a la una, a la dos, a la tres, va. Cada vez cuenta más rápido porque no le preguntemos nada. Bueno, vamos a sacar las hojas para hacer el examen. ¿Verdad, Miguel? Así que, bueno, eso es todo por ahora. ¿Cómo va a ser la metodología? La metodología va a ser que vayan participando, vamos a ir haciendo los estudios y cuando termine vamos a ver cómo es su comportamiento y puede ser que le dé el material. ¡Epa! Bueno, muchas gracias.